Y ahora vamos a hablar de un tema que no tiene edad, tampoco tiene sexo y simplemente son unos dolores muy fuertes que nos dan a veces en las rodillas o en los codos. Hablamos de ligamentos. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Willy Gálvez, médico deportivo, además investigador de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, Willy, ¿cuál es el papel de estos ligamentos y dónde se ubican? Sí, primero que todo, muy buenos días, Vicente, y buenos días a todos los televidentes de Repretel en el programa Giros. Debemos de entender que los ligamentos son estructuras que Dios puso en el cuerpo humano para unir huesos, de tal manera que estos se mantengan estables. La función del ligamento a nivel de la rodilla es la de evitar que la misma se vaya a desmontar, se vaya a luxar. Principalmente tenemos anatómicamente 4 ligamentos importantes. Hay más estructuras a nivel de la rodilla importantes, pero vamos a referirnos nada más a ligamentos. Tenemos a nivel de la parte externa este ligamento que se llama ligamento colateral externo o ligamento colateral lateral. Dependiendo del anatomista o dependiendo de la explicación de anatomía, así es la definición correspondiente. Este es un ligamento muy importante que junto con el ligamento colateral medial o interno evitan que la rodilla se abra como un libro. Perfecto. Como un péndulo. La mantienen sujeta. Correcto. Tenemos otros 2 ligamentos muy importantes, que es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Esos 2 ligamentos tienen la función de evitar que la rodilla se desmonte, se zafe, se vaya hacia adelante o se nos vaya hacia atrás. Y entonces, ¿por qué la rodilla a veces se nos desgarra o se nos... Los ligamentos, perdón, se nos desgarran o se estiran? Ok, como toda estructura anatómica tienen una tolerancia a la fuerza. Dependiendo de esa tolerancia y de la parte física que tengamos, así va a ser nuestra capacidad de poder tolerar los movimientos. La moda ha cambiado, felizmente. A partir de ahora todo el mundo desea practicar deporte, todos quieren hacer deporte, pero muchas veces se comete el error de que nos mandamos o empezamos a hacer actividad física sin hacer una preparación física adecuada, musculación, coordinación, etc. Y estas estructuras se van a ver afectadas. Normalmente en la consulta lo que vamos a ver más en las personas es lesiones del ligamento colateral interno, seguidas por lesiones del colateral externo y luego acompañadas por lesiones del ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, en ese orden. Como el fútbol es la disciplina que practicamos más en nuestro país, y la verdad que en todo el mundo... Los mejengueros, ¿no? Totalmente. Los fines de semana podemos ver ahí en la sabana cómo está lleno de mejengueros. Sí, sí. Es el principal deporte que nos genera problema. Seguido del básquetbol, seguido del voleibol, del rugby, que en Costa Rica está entrando. Está entrando el rugby, sí, y señor. de otras disciplinas. Entonces, los ligamentos colaterales son muy importantes junto con los cruzados anterior y posterior para estabilizar la rodilla y evitar que las estructuras de ella, hablamos de menisco externo, menisco interno y el cartílago. Claro. Esto es cartílago, que es la sustancia que envuelve la articulación para que se pueda deslizar sin roce y sin fricción. Ahora, ¿cuál sería el padecimiento de una persona para determinar que tiene alguna dolencia y cómo tratarlo, cómo curarlo, ¿no? Ok, vamos a empezar con el ligamento colateral interno. Normalmente tanto el ligamento colateral interno se va a ver afectado cuando tenemos una fuerza que genere que él se abra en esta forma y genere ya sea una ruptura completa o parcial del mismo. El paciente nos va a indicar tanto con el ligamento colateral medial como con el ligamento colateral lateral o externo que siente que la rodilla se le abre. Doctor, camino y siento que la rodilla se me abra, que se me va de lado a lado. Uy. Ese es el primer signo. Uno como médico pregunta, bueno, ¿cómo fue que sucedió? Bueno, fíjese que estaba jugando y puse el pie con el borde externo, me golpearon, traboneé y me abrió la rodilla. Entonces ahí se da la lesión del colateral interno. Si aplicamos la biomecánica, también vamos a tener lo mismo si la fuerza viene de la parte externa hacia la parte interna del cuerpo. Entonces va a generar exactamente lo mismo, una lesión que va a afectar el ligamento colateral externo. En eso es importante tener claro que para el diagnóstico de estas lesiones, la clínica es muy importante, pero como médicos siempre tenemos que acompañarnos, tener como respaldo un estudio de gabinete.
El estudio más importante es el ultrasonido. Para estos dos ligamentos, el ultrasonido, el eco, son importantísimos porque nos pueden determinar el grado de lesión. Ahí se determina el grado de lesión, ¿verdad? Correcto, totalmente de acuerdo. En función de eso podemos planificar la evolución, sea que utilice una inmovilización, sea que no tenga que apoyar, y junto con los terapeutas, nosotros los médicos, empezar a trabajar la recuperación correspondiente. Ahora bien, tocamos el tema de los deportistas que sabemos que son los que con más frecuencia terminan sufriendo las rodillas, pero una doñita que va al mercado, o sube gradas y lleva un poquito de peso y empieza a padecer de lesiones en su rodilla, ¿qué recomendaciones le podemos dar? La primera recomendación es asistencia médica inmediata, para que se le haga un análisis correspondiente del porqué de esa molestia, el porqué de ese dolor en su rodilla. Sobre todo si tenemos el antecedente o la persona tiene el antecedente de que haya tenido una caída en los ligamentos. Entonces, lo primerito es, para la persona común y corriente, para la persona que hace deporte recreativo, para el deportista de alto rendimiento, la evaluación médica, para que nosotros, acompañados con el fisioterapeuta, podamos empezar su cuadro de recuperación. Perfecto. No dejemos de lado otros dos ligamentos que son muy importantes, que es el tema del ligamento cruzado anterior, que es el ligamento que ahorita está muy de moda en el fútbol. Es una lesión que se ha ido incrementando recientemente. Recordar que las mujeres tienen de 4 a 6 veces más posibilidad que un hombre de tener ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Y eso por qué? Hay diferentes estudios que están tratando de justificarlo. En el último congreso que estuvimos en España, la conclusión de la mesa fue muy clara. Accidental, porque es multifactorial. Hay muchos factores que entran en juego, pero no podemos achacarlo a uno en específico para decir que la mujer tenga más riesgo que el hombre. Lo importante es que aquella persona que tenga un trauma en la rodilla, donde sienta que su pie quedó fijo y la rodilla giró o rotó, deben de tener en cuenta que si empiezan a sentir que la rodilla al caminar se desmonta, o si hacen giros, sienten que la rodilla se desmonta, inmediatamente solicitar valoración médica lo antes posible. Porque es un signo muy importante tanto para el cruzado anterior como para el cruzado posterior de ruptura correspondiente. Bueno. Y el tratamiento en esto, bueno, es quirúrgico y el mejor diagnóstico es clínico, pero también acompañado de estudios como resonancia magnética o lo que ahora está más en moda, que es el inervio, que es introducir una camarita para ver el ligamento. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Estamos a la orden. De verdad. Nosotros